Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de hoy. El compañero de celda del israelí asesinado el pasado sábado en la penitenciaría del Litoral forma ahora parte del programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amigos, muy buenas tardes. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que se protegerá la integridad del extranjero, quien es una pieza clave en el esclarecimiento de varios casos delictivos. Con esa noticia empezamos 24 horas. Este es el documento con el que el ciudadano australiano Shayman Oren ingresó oficialmente al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía. Personal del organismo de protección acudió la mañana de este martes al Hospital Guayaquil, donde el extranjero permanece bajo cuidados médicos desde la noche del sábado. Al lugar también acudió su abogado, quien aseguró que ha pedido que el australiano no sea trasladado a la cárcel de La Tacunga como se tenía previsto, pues su vida corre peligro. Nosotros estamos sosteniendo que en el momento en que el señor Shayman Oren pise cualquier centro carcelario de este país, su cabeza ya tiene un precio y puede ser ejecutada la orden que afortunadamente no pudo sustanciarse de forma completa en el asesinato del señor Shai Dahan y en la tentativa de asesinato del señor Shayman Oren. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que en su calidad de testigo protegido, el extranjero recibirá la custodia de agentes de la Policía Nacional. En este momento se encuentra en custodia de la policía y está hospitalizado. ¿Se garantiza entonces la vida de él? En este momento está en custodia de la policía y ese es nuestro deber. Shayman Oren rindió su versión el pasado sábado ante la Fiscalía y aseguró que él y su compañero asesinado recibieron varias amenazas durante su estancia en la penitenciaría. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, recalcó que esa versión fue solicitada por la Fiscalía a un segundo juez de Guayaquil, porque el primero se negó a autorizarla. El juez Ramos, varias horas después, se pronuncia y dice que no ve la urgencia y que sea en el proceso, cuando se desarrolle normalmente, que este ciudadano pueda rendir su versión. Yo misma firmaré una queja en contra del juez Ramos en Guayaquil. Romo se refirió también a los audios donde Abdalá Bucaram le promete al israelí asesinado negociar con la justicia para liberarlo. Quien tiene que explicar el alcance de lo que dijo, quien tiene que explicar lo que él mismo ha comentado, será él, y entiendo que ya el Consejo de la Judicatura incluso ha demandado penalmente para solicitar que estas diligencias se den. Ojalá se den lo más pronto. Para este martes se tenía previsto que el extranjero rinda una ampliación de su versión. Sin embargo, la diligencia fue cancelada. Se espera que el próximo jueves se retome la audiencia preparatoria de juicio en Santa Elena, provincia donde el australiano afronta procesos por enriquecimiento privado no justificado y uso doloso de documento falso. Su defensa adelanta, sin embargo, que ha enviado un pedido de diferimiento. En esta etapa del proceso, se conocería el informe de la explotación técnica realizada al celular del extranjero, donde habrían fotos y videos de la venta de insumos médicos que aseguran concretaron con Jacobo Bucaram Pule. En esa transacción donde Bucaram habría pagado $300,000 en efectivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Con su reciente anuncio de ser candidato para el 2021, Abdalá Bucaram Ortiz pretendería evitar responder a los procesos penales que se siguen en su contra. Bucaram de candidato alcanzaría la inmunidad. La pregunta no es si Abdalá Bucaram Ortiz, con un grillete electrónico por 2 instrucciones fiscales, puede o no puede ser candidato. La pregunta hoy es por qué quiere serlo. Pocas horas después de que se filtrara el audio donde se lo escucha conversar con el israelí que acusó a su hijo Jacobo de haberle comprado con $300,000 insumos médicos, extranjero que luego fue asesinado, el expresidente Bucaram anunció que va a ser candidato y en el 2021. A pesar de mi corazón, siento la necesidad de impedir que hayan gobiernos de este tipo y lanzo y acepto mi candidatura a presidente de la República de Ecuador en el año 2021. Bucaram atraviesa 2 instrucciones fiscales por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales y de armas. Sin embargo, él sí podría ser candidato, pues en ambos procesos difícilmente habrá sentencia antes de mediados de septiembre, cuando se abran las inscripciones de candidaturas. Y ya como candidato, podría tener otros beneficios. El artículo 108 del Código de la Democracia dice que los candidatos no podrán ser privados de la libertad, ni procesados penalmente desde el momento de la calificación, hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados. Bucaram
Bucaram no únicamente parece tener el tiempo a su favor, sino que además hasta tiene el movimiento político de su hijo activo, que podría auspiciarlo. Otra ventaja que tiene la situación del expresidente Bucaram es que, a diferencia del expresidente Rafael Correa, también procesado y con intención de ser candidato, Bucaram no tiene orden de detención y hasta le revocaron el arresto domiciliario en su contra, por lo que personalmente y portando su grillete en el tobillo, podría inscribir su candidatura y hasta recorrer el país haciendo campaña, pues el juez tampoco limitó su rango de movilización. Su situación tampoco es igual a la de Daniel Salcedo, quien también ha dicho que quiere ser candidato, pues él está en la cárcel, con 3 órdenes de detención en su contra, por lo que en su caso su deseo es inalcanzable dentro de su realidad. En el caso del expresidente Bucaram, las condiciones que acompañan su situación de procesado penal le alcanzan para al menos durante unos meses esquivar a la justicia. Pues también dice el artículo 108 del Código de la Democracia: proclamados los resultados podrán activarse los procesos penales contra ellos y solo los candidatos ganadores gozarán de fuero, es decir, seguirán protegidos. Aunque indistintamente del resultado de las elecciones, el país ya habrá vivido una campaña electoral donde más de uno sería un procesado de la justicia. Dayana Monroy, 24 horas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se tomará un mes para revisar las pruebas presentadas por las 4 organizaciones políticas que fueron cuestionadas por la Contraloría General del Estado y que enfrentan un proceso administrativo. Con 3 votos a favor y 2 abstenciones, el Consejo Nacional Electoral dio paso para que en el plazo de 30 días se analicen las pruebas de descargo que presentaron las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertades Pueblo y Justicia Social. Para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral tenga todos los elementos de convicción necesarios para emitir la decisión que corresponda. Esto dentro del proceso administrativo que se sigue en contra de estas 4 organizaciones políticas después de los cuestionamientos de la Contraloría. El vicepresidente del CNE dijo que el tema está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral debería de esperar que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie dentro de aquellas causas para poder seguir tomando decisiones. Al no tener efecto suspensivo, nosotros tenemos que continuar con el proceso administrativo. El lunes, el Pleno del CNE negó la impugnación del partido de Álvaro Noboa por no alcanzar el porcentaje mínimo de votos en 2 elecciones consecutivas. Otras 2 organizaciones corrieron con la misma suerte. El voto dirimente de Atamain resolvió su eliminación. Y ya en miras a los comicios del 2021, aprobaron el reglamento para la inscripción de candidaturas para las elecciones del 2021. Allí se establecen las inhabilidades, por ejemplo, a quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada. Además, en el texto dice que por la pandemia la inscripción podrá ser en línea. Esto no impide que las inscripciones se pueden hacer también de forma presencial. La inscripción de candidaturas empezará el 18 de septiembre hasta el 7 de octubre. Los consejeros también aprobaron el reglamento para que se realicen los pronósticos electorales. Andrea Samaniego, 24 horas. Y la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 1109, mediante el cual el gobierno buscaba la recaudación anticipada de impuestos para cerca de 1.188 contribuyentes. Con esto, el gobierno aspiraba a recibir 280 millones de dólares. La Corte Constitucional, mediante dictamen desfavorable, cerró el camino a las intenciones de recaudación anticipada de impuestos que anunciaba el gobierno hace 15 días desde el Salón Azul del Palacio. Este lunes, la mayoría del Pleno de la Corte emitió un dictamen que declara la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 1109 y se lo deja insubsistente. La implicación legal la explican expertos en derecho tributario. El decreto no establece de forma clara y específica cuál va a ser el destino de los fondos recaudados mediante este anticipo de impuesto a la renta. Los contribuyentes ya no están obligados al pago y si hubiesen hecho este pago, tienen derecho a solicitar su devolución o a utilizarlo como crédito tributario. El gobierno estaba justificando estos recursos para una reactivación, pero los recursos deben ser destinados única y exclusivamente para los efectos de la pandemia. Desde el sector empresarial ven favorable esta decisión de la Corte, pues aseguran que el decreto atentaba contra la liquidez del sector productivo. Lo que se ha hecho es respetar la ley
y esto da buenas señales ya que existe en este momento la seguridad jurídica y la independencia de las funciones en el Estado. El gobierno aspiraba a recaudar mediante el cobro anticipado alrededor de $280 millones de 1.188 empresas que generaron utilidades en el primer semestre. Esta decisión también podría traer problemas a las empresas en el futuro. Este anticipo pagado sea mayor al impuesto a la renta que debían pagar las compañías, con lo cual las compañías hubiesen estado obligadas o a tomarlo en los años siguientes como crédito tributario o a solicitar su devolución. Y para conseguir los recursos proponen que el gobierno realice una reforma integral al régimen tributario. Y desde el Ministerio de Economía anunciaron un pronunciamiento sobre esta decisión. Sin embargo, continuamos a la espera. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. La reactivación económica tras la pandemia del coronavirus se volvió una prioridad para el país. El comercio busca nuevos mecanismos y canales para recuperarse. Joana Ramos informa. Si bien el coronavirus sigue presente en todo el mundo y el riesgo de un contagio está latente, los días más difíciles de la pandemia sin duda van quedando atrás. Las restricciones se van relajando y es momento de reactivarse. En el caso del comercio, las pérdidas durante los meses de paralización fueron millonarias, más de $3.000 millones en el caso de Guayaquil. Por eso ahora se necesitan medidas rápidas y eficaces para volver a facturar. ¿Cómo podemos reconstruir el país? Con trabajo. Y la mejor manera de generar trabajo es haciendo más fácil la contratación. Por eso nosotros proponemos reformas al Código de Trabajo para que permitan contratos por proyecto a plazo fijo. Dinero que no solo sirve al dueño del negocio o al que trabaja para él, sino también al fisco, puesto que este aumenta su recaudación. Yo creo que ahora, más que nunca, emprender ya no va a ser cosa de una sola persona, de un individuo, sino que tiene que buscar unirse. Y ahí también tiene que ver el accionar público, tratando de facilitar esa actividad emprendedora. Van poco más de 5 meses desde que en el país se conoció el primer caso de contagio y desde entonces se vive una nueva realidad que obliga también a hacer cambios. En 24 horas, Pichincha aumentó en 364 el número de casos confirmados de COVID, ubicándose como la provincia con mayor número de contagios. Mientras tanto, el Ministerio de Salud atribuye las cifras a una mayor capacidad de realizar pruebas. Oficialmente, Pichincha es la provincia con mayor número de contagios en el país. Con 18.275 casos, concentra el 19% y supera a Guayas, la provincia más golpeada al inicio de la pandemia, con 339 casos. A pesar de ello, el Ministerio de Salud Pública explica que la situación en esta provincia no se puede comparar a lo ocurrido en los primeros meses y atribuye este crecimiento exponencial a la capacidad de realizar un mayor número de pruebas que confirman la enfermedad. El número de contagios no revela el número de contagios que hay en Quito, donde nosotros tenemos ahora más de 80 proveedores que tienen que nos dan las pruebas rápidas, y también hemos aumentado muchísimo la capacidad desde marzo hasta esta época de las pruebas PCR. Sin embargo, según el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, aunque el crecimiento de casos no ha sido explosivo, se ha sostenido, al igual que el debilitamiento y el colapso en los hospitales, y advierte un incremento de contagios en 15 días. Por este relajamiento del feriado, la famosa lista de espera va a aumentar. En lo que va de la emergencia sanitaria, criminalística ha levantado 264 cadáveres extrahospitalarios en la capital, de los cuales 189 son sospechosos de COVID-19 y 75 confirmados. Del número de fallecidos, 21 tenían un rango etario de 20 a 49 años, 73 de 50 a 64 años y 165 eran mayores de 74 años. El domingo pasado pues tuvimos 11 casos en tan solo 24 horas. En promedio, criminalística acude al levantamiento de 6 cadáveres diarios, un incremento del 50% desde que inició la crisis sanitaria. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Comunidades indígenas de Otavalo y Cayambe le apuestan a la medicina ancestral para enfrentar al coronavirus. Incluso se han organizado para aprender a elaborar desinfectante y gel con plantas de su entorno. En el campo, la vida no ha cambiado.
Encontramos a Rosa Casco y su familia en los exteriores de su vivienda limpiando un poco de maíz. Ellos habitan en la comunidad de Angla, a pocos minutos de la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Allí no usan la mascarilla, pues creen que solo es necesario colocársela cuando van a la ciudad. Y es que sostienen que el virus no ha llegado aún a los sitios alejados. Hasta ahorita sí hemos estado bien, no se ha escuchado mucho. Pero si el COVID-19 llegara, dicen estar preparados. Por ello tienen colocadas ramas de eucalipto y ruda en la puerta. Además, conocen muy bien las plantas que están en su entorno y sus efectos medicinales. Marco, eucalipto, capolé, rosa, un matita de ashnajiwa. De mañanita he dado así un poquito basta hacia mis guaguas, a mi esposo y yo. Y ambas mujeres coinciden en que de llegar a enfermarse, no acudirían a una casa de salud. No curan, no ayudan, dan una sola pastilla. Preferible quedarme aquí en la casa, pase lo que pase. César Pilataxi, director de la Fundación Causay, explica que ese temor no surgió con la pandemia. El sistema de salud en el país no ha sido bueno. Siempre han tenido que vivir defendiéndose de diferentes enfermedades con sus propios conocimientos y con su práctica ancestral de la medicina. Él, junto a expertos en agronomía, se encargaron de organizar talleres para rescatar los saberes ancestrales. Eso sí, sin descuidar las exigencias de salud que hoy se requieren frente a la pandemia. En la comunidad del Prado, en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, un grupo de mujeres ya sabe elaborar desinfectante y gel, pero con hierbas de su propio entorno. Mis abuelitos y mis papás son de medicina natural y estamos rescatando de esos años. Entonces tenemos que rescatar. Y eso es porque en hospital dice que no hay nada. Cuando al momento viene, es para morir. Son pocos los datos que existen sobre el número de contagios en las comunidades indígenas de la sierra del país. Dicen que hasta allá las autoridades no han llegado y que por eso les siguen apostando a la medicina ancestral. Con cámaras de Alexander Herrera y Sherwin Quispe, Belén Merizalde, 24 horas. Y Vladimir Putin anunció el registro en Rusia de la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. Según el mandatario, la fórmula pasó las pruebas necesarias y otorga una inmunidad duradera. Esta mañana se ha registrado por primera vez en el mundo una vacuna contra el nuevo coronavirus. Con este anuncio, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en registrar una vacuna contra el coronavirus. Según el presidente Vladimir Putin, la vacuna rusa es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una inmunidad estable ante el COVID-19. Tal es la seguridad del presidente en ella, que incluso reveló que una de sus hijas ya se vacunó con el preparado ruso desarrollado por el Instituto Gamaleya. Una de mis hijas ha sido vacunada. Después de la primera inyección de la vacuna, ella tenía una temperatura de 38 grados centígrados. Al día siguiente estaba en algo más de 37. Después de la segunda inyección, la temperatura subió un poco y luego disminuyó. Se siente bien y tiene una gran cantidad de anticuerpos. La vacuna fue bautizada Sputnik V en homenaje al satélite soviético, según indicó el Fondo Soberano implicado en su creación, que añadió que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre y que más de 1.000 millones de dosis ya fueron encargadas por 20 países extranjeros. Según las previsiones de las autoridades rusas, la vacuna será distribuida a partir del 1 de enero de 2020. Ante el anuncio, la Organización Mundial de la Salud fue de las primeras en reaccionar y advirtió que la fórmula, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Estamos en estrecho contacto con las autoridades sanitarias de Rusia y están en curso discusiones con respecto a la posible precalificación de la vacuna por parte de la OMS, pero nuevamente, la precalificación de cualquier vacuna incluye la revisión y evaluación rigurosa de todos los datos requeridos de seguridad y eficacia. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alexander Azar, también se refirió a la vacuna rusa contra el coronavirus y aseguró que el punto no es ser el primero, sino que sea segura. Azar resaltó la necesidad de que los datos sean transparentes y consideró que las fórmulas de laboratorios estadounidenses podrían estar aprobadas en diciembre. Asimismo, el gobierno alemán manifestó sus dudas sobre la calidad, la eficacia y la seguridad de la vacuna anunciada por el presidente ruso. El anuncio ruso llega cuando el mundo registra más de 20 millones de contagios y más de 730,000 fallecidos por la pandemia que tuvo su origen en China. Angie Torres, 24.